Vamos a compartir la palabra de esta semana, el tema que nos toca. Ustedes saben que hemos venido hablando ya varios domingos o varios fines de semana. Hemos venido hablando del reposo de Dios. La semana pasada el tema se llamó Dios solamente obra en el reposo. Y es que es verdad, hermano, cuando nosotros no entramos al reposo, Dios no hace nada. Yo no sé si estarán entendiendo o no estarán entendiendo, espero que sí, qué es el reposo. Y hoy, hermanos, el tema se llama la necesidad de entrar en su reposo. Y para cuando me pongan el título ahí en la publicación, también le añadimos con signos de pregunta, ¿cómo se entra? Entonces el tema es la necesidad de entrar en su reposo. ¿Cómo se entra? ¿Cómo entramos al reposo? ¿Cómo es que entramos al reposo? ¿Qué es el reposo? ¿Es un lugar? ¿Qué es el reposo? ¿Un sitio donde vamos a ir? ¿Un lugar donde algún día estaremos? No, el reposo no es nada de eso. El reposo, hermanos, en un sentido amplio y glorioso, es nuestro Señor Jesucristo, pero es entrar, hermanos, donde Él reina, donde Él gobierna, donde Él es el que hace. Es como cuando nosotros viajamos en bus y entonces uno sube al bus y se sienta en el asiento, y de ahí en adelante, hermanos, todo lo hace el chofer, ¿verdad? Uno nada más va sentadito, quietecito ahí, hasta se puede dormir, ¿verdad? Y si ya va uno con miedo, hermano, ya entonces ya uno no va reposado, ya uno no va a ir confiando en el chofer. Pero bueno, eso es simplemente una comparación. Podríamos pensar que entrar en el reposo significa que yo no tengo que hacer nada. Sí y no. Sí y no. Porque podríamos decir, bueno, hermano, entonces yo no tengo que evangelizar, yo no debo orar, yo no debo predicarle a nadie, a Cristo. No, eso no. Porque entonces, ¿cómo creería la gente si no hay quien les predique? Nadie puede creer si no hay quien les predique. Y entonces sí que nos toca predicar, pero eso tiene que ver con la voluntad de Dios y con la necesidad de la gente, para que también ellos puedan entrar al reposo de Dios. Ok. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y leemos el versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible. No hay otra forma. Todo lo que no provenga de fe es pecado. No hay otra manera de agradar a Dios que no sea por fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estamos pretendiendo agradarlo a Él? ¿Qué estamos tratando de hacer para agradarlo a Él? No sé. Pero por eso es que estamos enseñando lo del reposo, lo de entrar al reposo. Dice, ¿por qué es imposible agradar a Dios? Porque es necesario. Esta palabra necesario es algo que no se puede prescindir de ello. La palabra necesario acá es algo que nosotros no lo podemos dejar como una opción. Nosotros en la vida real no podemos dejar como una opción respirar, ¿verdad, hermanos? Es necesario que respiremos, porque si no respiramos, ¿qué pasa? Morimos. No se puede prescindir, no podemos, hermanos, sustituir eso de ninguna manera en nuestra vida real y natural. Es necesario que respiremos. Necesitamos el aire y el oxígeno. Bueno,
también esta palabra necesario acá significa lo mismo. Dice, porque es necesario. Versículo 6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, ¿qué? Crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Qué tiene que creer? No es simplemente creer en Dios. Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. No, eso no es, hermano. Esa frase cualquiera la puede repetir, decir, yo creo en Dios, sí, claro que yo creo en Dios. Y muchas veces cuando la gente dice yo creo en Dios, realmente lo que están dando a entender es que ellos saben que Dios existe, pero de creer están muy lejos. No es lo mismo saber que Dios existe. Sí, yo creo que Dios existe, pero dice acá, es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay, o sea, crea que Él existe, crea que Él es real, que no es un mito, que no es un ser mitológico inventado por los hombres. Y número dos, y que es galardonador, y que Él, hermano, cuando nosotros creemos correctamente, seremos galardonados, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que tienen tiempo para oírlo, para escucharlo, para someternos a Él. Amén. Ok, vamos a leer otro versículo más. Pero bueno, quiero que, aunque no todavía he llegado al desarrollo de la enseñanza, quisiera decirles esto, y no voy a entrar en detalles. Yo espero que ustedes, hermanos, crean que soy una persona seria al estudiar las escrituras, y al hablar de este lugar yo no me paro aquí, hermanos, a hablar tonterías. Quiero decirles que la palabra fe y creer, hermanos, prácticamente son lo mismo. En la Biblia a veces se usa la palabra fe, a veces creer. Creer es como la acción de la fe, pero realmente es lo mismo. Creer y fe se traducen de la misma palabra en el griego. Entonces, por eso es que aquí dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces dice que es necesario que el que se acerca crea. Ven, hermanos, ven que se intercalan las dos palabras, creer y fe, pero está hablando, son lo mismo. Ok, vamos a leer entonces también Hebreos capítulo 12, un poquito más adelante, hermanos. Versículo 1, Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, con la mirada puesta en Jesús, con los ojos puestos en Él, mirándole. Y usted dice, ¿cómo mirándole? Y los ojos son para ver, hermanos, ¿sí o no? Pongan los ojos, Pedro, ponga los ojos en Carlita. Eso es poner los ojos. Ay, Carla, ¿cómo lo tiene, verdad? Puesto los ojos en Jesús, viéndolo a Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Déjenme explicarles eso, hermanos. ¿Qué significa autor y consumador? Él es el que produce en nosotros su querer. Él es el que produce en nosotros el creer. O sea, la fe, hermanos, es espiritual
y la fe es en el corazón. Realmente fe o creer es ver, hermanos, ver. Y ver algo en el corazón, algo que Él pone en nosotros y que Él mismo lo va a llevar a cabo. Eso es lo que significa. Él es el autor. ¿Cómo Él es el autor de la fe? Hermanos, creando en nosotros imagen de lo espiritual, sueño o visión, como dice por ahí la Biblia. Él nos pone a ver a nosotros algo. Por ejemplo, Él puede ponerle a usted a ver. De repente usted comienza a ver en el espíritu que alguien que usted está orando se convirtió al Señor. Y yo lo vi, es que yo lo vi. Usted no sabe cómo explicarlo porque usted no lo vio con los ojos naturales. Y entonces el Señor, hermanos, produce en nosotros el querer, dice la Biblia, como el hacer. Es lo mismo, lo que dice Filipenses 2 es exactamente lo mismo que dice Hebreos acá. Que Él, aquí dice que Él es el autor de tu fe. O sea, Él es el que te va a hacer creer en lo que Él quiere que usted crea. ¿Y cómo se logra eso? Solamente se logra cuando nosotros tenemos comunión con Él. Mientras usted no tenga tiempo para Él. Mientras usted no se dedique más a Él. Mientras usted no pase más tiempo a solas. No se trata, hermano, de meternos y orar 3 horas. Pero sí se trata de apartarnos 3 horas. La verdad, hermanos, es que para pedir no se ocupan tantas horas. Pero sí se ocupa tiempo, hermano, para meditar profundamente en Él. Para que usted, hermano, tenga comunión con Él. Comunión es hablo y escucho, pregunta y me responden. Eso lo ve uno en la vida real de los apóstoles cuando Jesús anduvo en la tierra. Estos hombres andaban con Él, hermano, preguntándole cosas. Siempre estaban preguntando y Jesús también preguntándoles a ellos cosas. Hermanos, era una relación, una comunión entre ellos, pero era una comunión natural. Hoy la comunión, hermanos, debe ser en el Espíritu. Y entonces en esa comunión, en ese tiempo que pasemos con Él, yo he venido diciéndoles que le pidamos al Señor que nos ayude a creer. Si usted, hermano, no comprende la Escritura, usted le puede decir: Señor, ayúdame a entender qué significa esto, qué significa esto otro. Yo quiero entenderlo, Señor. Y entonces el Señor comienza, hermano, a mostrarle cosas. Por eso la Biblia dice, en Primera de Corintios dice, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en el corazón de ningún hombre, son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Y entonces, hermanos, la fe es comenzar a ver cosas que ojo no vio. Está hablando de lo natural. Y entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que ni los ojos de Bill Gates, de don Bill Gates, han visto lo que Él tiene para nosotros. Y conste que Bill Gates ha de haber visto, hermanos, rollos de dinero, porque ese hombre tiene plata hasta para comprar Costa Rica, yo creo. Ese hombre ha de haber visto los lugares más hermosos, ha de haber ido a los lugares más preciosos de la tierra. Ha de haber, hermano, tenido en algún momento los mejores autos, un avión de lujo o varios, mansiones de lujo. Pero dice, hermano, que lo que Dios ha preparado para usted son cosas que ojo no ha visto, nadie lo ha visto. Entonces nos está hablando de algo espiritual, algo, hermano, de arriba, no de abajo. Y entonces la fe es que comencemos a ver esas cosas que ojo no ha visto. Obviamente, hermano, nosotros no lo vamos a ver con estos ojos, porque todo lo que hay en la tierra los ojos lo han visto. Los ojos de alguien lo ha visto. Pero lo que Dios tiene, ojo no ha visto. Ningún ojo lo ha visto.
Ningún oído lo ha escuchado. Esto es espiritual. Y eso, hermano, cuando usted se aparte con Dios, eso tiene que despertarse en usted. Un deseo, quiero conocerlo, quiero entenderlo. Cristianismo es más que venir a la iglesia. Cristianismo es más que leer la Biblia. Cristianismo es más que orar 3 horas. Yo, en realidad, hermano, a menos de que estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, entonces sí puede orar unos 3 horas. Sin embargo, a mí me gusta pasar tiempo a solas, leo la escritura, medito un rato, me quedo, Señor, no entiendo, yo quiero entender, yo quiero que me enseñen, yo quiero que ven, hermanos, y entonces el Señor comienza ahí, hermano, a poner en nosotros lo que Él tiene para nosotros. Y a eso se refiere aquí. Hermanos, Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe, o sea, Él nos hace creer en lo que Él quiere que creamos. Y una vez que Él nos hace creer en lo que Él quiere que creamos, entonces Él es el consumador de eso. O sea, Él cumple lo que nos está enseñando. Tal vez sea profundo o tal vez muy sencillo para usted, pero lo que sí tiene que suceder después de hoy es que usted pase más tiempo a solas con Dios. Vamos a leer otro pasaje más de la escritura. Hebreos capítulo 4. Acuérdense que el tema se llama la necesidad de entrar al reposo. Todo esto, hermanos, tiene que ver con el entrar al reposo. Todo esto que estamos hablando. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 1, dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Es que esa promesa está. Ya los que murieron, algunos de ellos entraron y otros no entraron. Esta promesa está vigente para nosotros los que estamos vivitos y coleando. Para los muertos, ya ellos, hermanos, ya ellos, algunos entraron y otros lamentablemente no entraron. Pero dice, temamos pues. Vea qué interesante cómo comienza el Señor. Temamos, tengamos temor. Temor reverente. Temor, hermano, de las consecuencias de no entrar a ese reposo. Temor de no entrar. Miedo de no entrar. Que usted diga, wow, qué miedo que yo no entre. Qué miedo que yo no entre. Alguien fanfarrón dirá, hermano, es que no hay que tener miedo. Bueno, el miedo es algo importante en la vida de los seres humanos. Tener miedo. Yo sé que hay un temor reverente, respetuoso, pero también debemos de tener miedo, de pánico también. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parece que no lo alcanzó. Claro, hermano, uno dice, no, ese nunca entró a su reposo. Ese no ha entrado al reposo. ¿Cómo sabe? Por la vida de él. Cómo él está viviendo. Lo que él está haciendo. Lo que él está practicando. Dice, no, ese no ha entrado. Ese está en la purítica ley. Ese está luchándola. Ese está participando en legendarios. Que me escuchen los que participan en legendarios. Corriendo, mojándose, embarrialándose, durmiendo en la intemperie, aguantando hambre y todo eso para después decir que ahora sí es cierto que conocen a Dios. Qué perfecta estupidez. Y quiero que me escuchen. Ojalá que, hermanos, que esta enseñanza de hoy ustedes se la compartan a todos los que puedan. Si ustedes saben, hermanos, que hay iglesias donde practican eso de legendario, también le llaman reto extremo, algo así también le llaman. Compártaselo a todos ellos para que ellos escuchen. Esos nunca han entrado al reposo. Ellos creen que eso es lo que Dios está pidiendo de ellos. Que me tengo que embarrialar, que me tengo que mojar, que tengo que aguantar hambre, que tengo que correr ríos, que tengo que pagar
ciento y resto de miles de colones para ir a un reto extremo o a un legendario. Esos no han entrado y no entrarán tampoco. Que Dios nos ayude. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, ahora a nosotros, hermanos, a ustedes, comunidad del Rey, y todos los que ven la predicación en YouTube, en nuestra página de comunidad, o los que la ven a través del compartir de mis hermanos. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ven que es una buena nueva, una noticia maravillosa, hermano. Es el evangelio que nos habla de un reposo, de un entrar al reposo de Dios. Esa es una muy buena noticia, muy buena nueva, la única, por cierto, pero no hace falta más. Dice: como a ellos. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes eran ellos? Todos los del viejo pacto. Todos los que estaban en el viejo pacto, llámese judíos y llámese gentiles, porque hay un montón de gentiles, hermanos, haciendo un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo físico para ser agradables a Dios. Dice acá: porque también dice como a ellos, porque a nosotros se nos ha anunciado como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe. O sea, porque los que oyeron la palabra no creyeron. Por eso, hermano, nosotros debemos de venir con una actitud de: vengo a creer, no vengo así, hermano, no vengo así. Todos saben esto, ¿verdad, hermano? Cuando hacemos, no vengo con un parado de uñas, decimos en Costa Rica, ¿verdad? No vengo con una actitud de voy a ver qué va a decir, no me parece, no estoy de acuerdo. Si usted viene así, hermano, a usted no le va a aprovechar nada. Y entonces se dirá lo mismo que se dice de esta gente. Dice que a ellos no les aprovechó la palabra porque no la oyeron con fe. No la escucharon con atención creyéndola, dice. Por eso dice que no entraron. Dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, por no ir acompañada de credibilidad. Voy a creerlo, voy a creer, voy a creer, voy a creer. ¿Vienes dispuesto a creer? Y dice el verso 3. Dice: pero los que hemos creído. Pero los que hemos creído. Y aquí nos dice cómo es que entramos al reposo. Aquí dice, ese verso 3 dice cómo es. Dice: pero los que hemos creído, entramos al reposo. Los que hemos creído que sí, pero yo creo en Dios, es que yo creo en el Señor. Dirán algunos: pero yo creo en la Biblia, yo creo en la oración, yo creo. Pero no es, hermano, ese creer, sino es creer en lo que ese que nosotros creemos nos dice, o en aquel que nos habla de parte de Dios. Yo estoy hablándole de parte de Dios, como si el Señor rogase hoy por medio mío hacia ustedes. No me vean a mí, hermanos. Procuren, hermanos, entender que Dios les está hablando, y que cuando nosotros creemos eso, entonces vamos a escuchar la enseñanza atentamente y vamos a entrar. Hasta aquí yo todavía no les he dicho mucho para que crean. Solo que, hermanos, no se trata de que recorramos montañas y valles en una carrera campo traviesa, en un reto extremo. Eso no es, hermanos. Así no es. Eso es gastar plata. Eso es
gastar energías, eso es perder tiempo, porque así no es. Aquí dice, hermanos, que entramos por el creer. Dice, pero nosotros, dice el versículo 3, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Él dijo, no entrarán. ¿Y por qué? Por incrédulos, porque no creyeron. Y así como él dijo, no entrarán, él dice a los que creen, usted entró. Y entonces el reposo es realmente creer, hermano. Creer. ¿Pero creer en qué? Que Dios me ayude para poder ayudarles a que sepan qué es lo que tenemos que creer. Hermanos, la fe tiene dos direcciones. La fe de nosotros o el creer debe tener dos direcciones. Debe estar direccionada hacia el pasado y debe estar direccionada hacia el futuro, hacia adelante. Hacia el pasado, ¿en qué? En algo que Él hizo en la cruz. Cristo murió por nosotros. Cristo nos reconcilió con el Padre. Cristo pagó nuestra deuda. Amén. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, si estamos en Cristo, entonces nosotros también hemos muerto con Cristo. Porque así dice la Escritura. Pero después yo les voy a hablar más detallado de esto. La fe entonces tiene que volverse a una obra ya hecha por Cristo. Pero también, hermanos, la fe tiene que operar en algo que Él tiene que hacer dentro de nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada, escuchen la predicación de la semana pasada, cuando yo les dije que la salvación tiene dos etapas? ¿Cuáles son esas dos etapas? La etapa del perdón. Esa etapa del perdón o de la reconciliación aparece en Romanos, aparece en Corintios, que el Señor nos reconcilió, que el Señor, hermano, no está enojado con el hombre, ni con ustedes, ni con nadie. Eso de que la gente esté anunciando juicio, que Dios está enojado y que va a mandar juicio, eso no es cierto. Me mandaron un video, me mandaron un audio ayer, donde alguien que se dice profeta de Dios dice que antes de diciembre va a haber que Costa Rica va a ser destruida, porque va a haber un terremoto en este país. Yo no sé si ustedes son dados a creer en esas tonterías, hermano. Yo nunca, eso no se vio, nunca Pablo estuvo hablando de eso, nunca Pedro estuvo hablando de eso, nunca Juan estuvo hablando de eso. Pero hoy se levantan algunos hermanos metemiedos, porque son metemiedo, diciendo eso. Y que antes de diciembre de este año Costa Rica va a ser destruida porque un presidente antiguo que hubo en Costa Rica permitió que en Costa Rica se practicara el matrimonio homosexual, y que entonces Dios está sumamente enojado y que Él va a destruir este país. Y hasta habla de algunos lugares, hay de aquellos que estén en un hotel por allá, en un lugar. Y bueno, hermanos, eso no es verdad. Dios no está enojado con el hombre. Pero si el hombre no responde a Dios, cuando ese hombre muera, hermano, se perderá. Mientras estemos vivos, hermano, hay una puerta de misericordia abierta. Hay una puerta, hermano, de amor de Dios para que el hombre se reconcilie con Él. Porque Cristo en la cruz reconcilió, o Dios se reconcilió con el hombre. Y dice la Biblia claramente que Él ha pasado por alto los pecados pasados del hombre. Claro, hermano, esto no significa que podemos seguir pecando. Pero esa es la gran obra del Señor. Entonces la fe tenemos que dirigirla a eso. La primera parte de nuestra salvación consiste en creer, hermanos, en creer. De eso viene hablando. El reposo es creer. Entramos al reposo cuando creemos en lo que el Señor hizo y en lo que el Señor hará.
Creemos en lo que ya Él hizo y creemos en algo que Él va a estar haciendo en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros creemos, entramos al reposo. Eso dice, ¿verdad, hermanos? Vuelvo a leerlo. Verso 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y entonces, hermanos, él dijo: no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes fueron los que no entraron en el reposo de Dios? Los que comenzaron a vivir, hermanos, haciendo un esfuerzo ellos, tratando ellos de ser buenos, tratando ellos de ser santos. Yo no estoy diciendo que no debemos de ser buenos y santos. Lo que pasa es que el hombre no lo puede por sí mismo. Nosotros necesitamos entender que, hermanos, que el que comenzó la buena obra, ¿dónde la comenzó? La comenzó con la primera venida. Ahí comenzó la obra, porque de tal manera amó Dios al mundo, y apareció hace 2000 años el Hijo de Dios, hermanos. Y hace 2000 años Él fue a la cruz a pagar tu deuda, Pedro, a pagar tu deuda, Marta, a pagar tu deuda, mi hermano, a cancelar nuestra deuda de todos los pecados pasados. De los que vengan, hermanos, si usted de hoy en adelante peca, ya eso es otra cosa. Pero de todos los pecados pasados, el Señor, hermano, pagó esa deuda y nos reconcilió. ¿Quieren verlo, hermanos? ¿Quieren ver eso? Se los voy a enseñar. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19. No, versículo 18 dice, verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió tiempo pasado consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es mi ministerio y ese es el de ustedes, hermanos. Usted tiene un ministerio. Si usted pensaba que usted no tenía un ministerio, usted sí tiene un ministerio. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Usted tiene, hermano, el mensaje que usted le tiene que predicar a la gente es este, el mensaje de la reconciliación. O sea, ¿y cuál es en qué consiste ese mensaje? Oiga lo que dice, hermano. Dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba el Padre? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. Vean, hermanos, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero es que yo he sido muy malo. Pero es que usted no se imagina. Ese es el mensaje que usted tiene que predicarle a la gente. ¿Se ha encontrado con alguien, hermanos, que le dice: no, es que yo soy tan malo? O usted mismo dice: no, hombre, ese no tiene perdón de Dios. Y ya está perdonado. Lo que pasa es, hermanos queridos, que la segunda etapa de la salvación la deben de experimentar. La primera etapa es el perdón, la reconciliación. La segunda etapa es la transformación. Y entonces, todas las personas, hermanos, que han nacido en este planeta, ya el Señor los reconcilió. O sea, ya el Señor no está enojado con ellos. Vean lo que sigue diciendo. Vean lo que sigue diciendo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que pasa es que, hermanos, a veces nosotros somos como la señora esta que les estoy contando del audio que me enviaron. Dios va a destruir este país, Dios está enojado. No, Dios no está enojado. Pero, pastor, entonces está diciendo que Dios está de acuerdo con lo que... No, Dios está de acuerdo con lo que Cristo hizo en la cruz. Dios está satisfecho con la obra que Cristo hizo en la cruz. Si estas personas no se reconcilian, cuando mueran, hermanos, ay. Pero mientras estén vivos, hay una puerta para que ellos se acerquen a Dios, y Dios no está enojado con ellos. Vea que aquí lo dice, hermanos. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el
¿Sí lo vieron, hermanos? ¿Verdad? ¿Sí lo vieron? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿O ustedes son, hermanos, mete miedo también? Andamos metiéndole miedo a la gente. En vez, hermanos, de acercarlos para que ellos se reconcilien con Dios. Dice, hermanos, dice, versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Yo creo que ustedes están reconciliados. ¿Sí o no? Usted dice: uy, es que soy tan malo, es que a mí Dios, yo no sé. Hermano, ya Dios pasó por alto sus pecados. Él dice: yo no estoy tomándoles en cuenta sus pecados. Pero ¿cuáles pecados? No los que vaya a cometer mañana. No es que usted salga de acá y diga: ya Dios no me toma en cuenta. No. En el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, dice, versículo 8, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo? Cuando éramos pecadores, la humanidad entera. Versículo 9 dice: pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Aquí nos habla de las dos etapas de la salvación. Estamos hablando de entrar al reposo. Entramos al reposo por creer. Nadie está en reposo si está en una zozobra, si está viviendo en una condenación, si está viviendo con miedo, si está viviendo, hermanos, con el temor de la ira de Dios. Y la ira de Dios cayó sobre el Hijo. Él pagó la deuda. ¿Sabe qué pasaba? Eso sí, que comenzó a pasarle a los romanos, que ellos comenzaron a decir: bueno, no hay problema, pequemos, y entre más pequemos, más gracia va a venir sobre nosotros. Que no nos pase eso a nosotros también. Porque ciertamente la primera etapa de nuestra salvación, hermanos, se llevó a cabo ya. Ya sucedió. Ya fuimos reconciliados con Dios. Sigo leyendo. Dice el versículo 9: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Entonces, hermanos, viene primero la justificación o la reconciliación y después la salvación. Ahora en el versículo 10 dice, pongan cuidado, léanlo ahí, dice: porque si siendo enemigos, claro, éramos enemigos por naturaleza, éramos enemigos, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aleluya. Dice: mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice: porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando con el hombre, diciéndole al hombre: te perdono por lo que él hizo. Por eso, hermano, el hombre que no se vuelva a Cristo, que no ame a Cristo, que no se someta a Cristo, que no se rinda a Cristo, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Ese hombre no tiene esperanza. Para ese hombre no hay salvación. Porque la salvación es en Cristo, por lo que él hizo. Lo hizo por nosotros. A él no fue que lo mataron simplemente. A él no fue, hermanos, que lo crucificaron porque eran muy poderosos los que lo crucificaron. No, hermano, a Dios nadie lo podía crucificar. Él voluntariamente se dio. Él dijo: yo doy mi vida, yo derramo mi sangre para reconciliar al hombre, para que todos puedan acercarse al Padre, para que la humanidad entera pueda venir a Dios. Pero ¿quién se va a convertir, hermanos, con un mensaje de juicio? Para mí es repugnante, hermanos, la ley que aprobó el presidente anterior, que se casen hombre con hombre o mujer con mujer. Pero, hermanos, esa ley en otros países hace años que están, hermanos. En Israel, por ejemplo, en Israel se practica eso. En el pueblo que llaman el pueblo de Dios,
Ellos, hermanos, ahí es permitido por ley. Y no solo es permitido el matrimonio entre homosexuales, hombre con hombre o mujer con mujer, sino que también es legal el aborto. Una muchacha, hermano, menor de 24 años queda embarazada, ella puede ir, hermano, y le abortan. Es una ley. Ahí. En el pueblo que llaman el pueblo de Dios. Si Dios estuviera enojado, ya hubiera destruido a esos. Pero más bien, más bien los evangélicos dicen, hermanos, son el pueblo de Dios, el pueblo más especial, y que aquí, que allá. La verdad es que ya ellos, hermanos, no son diferentes de nosotros. Y no se diga en otros países, hermanos. Entonces, si de verdad, si fuera, ¿por qué esta profeta, entre comillas, habla de una destrucción para nuestro país? ¿Y por qué en esos otros no? Si primero, ellos aprobaron primero la ley. Esas leyes. Si me estoy dando a entender, hermanos. No seamos personas mete miedo, hermanos. Sino, hermanos, ayudemos a la gente a creer. Ahora, yo no sé en cuál etapa usted está. Usted dice, hermano, entonces Dios no está enojado conmigo. Entonces el Señor pasó por alto todo lo que yo hice de aquí para atrás. Sí, hermano, por causa de Cristo. Pero si nosotros no nos volvemos a creer en Cristo, ¿qué estoy haciendo yo? Ayudándole a creer en la obra que Cristo llevó a cabo. Pero que fuimos reconciliados por su muerte, fuimos lavados por su sangre. Pero ahora dice, hermanos, que esos, dice aquí, que hermanos, en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más aún estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora. ¿Qué recibimos? La reconciliación. Algunos no la han recibido. Porque ¿cómo van a recibir la reconciliación si no la predicamos, hermano? ¿Qué predicará usted en la calle? ¿Qué le predicará a la gente, hermano? ¿De qué les hablarás? Y si vas a hablar de esto, hermano, ¿lo irás a hacer bien? ¿O irás a hacer un enredijo que nadie te va a entender? Sería bueno entonces pasar un tiempo con Dios a solas, día con día, para que Dios nos aclare esto en el corazón y realmente, hermanos, ejerzamos el ministerio de la reconciliación. Creo que aquí en el capítulo 3, hermanos, déjeme ver, hermanos. Si Alex me está escuchando, dice que él, creo que es en el capítulo 3, que él pagó por todos nuestros pecados pasados, nos reconcilió y pagó por nuestros pecados pasados. Si lo encuentra, me dice dónde está y me lo comunica, por favor. Porque si no lo traigo en mis notas. Pero lo que les estaba diciendo, hermanos, es que la fe tiene esas dos direcciones. Tiene la dirección hacia el pasado. Debemos de creer en algo que ya sucedió, hermanos. No podemos entrar al reposo. ¿Qué es entrar al reposo, hermanos? Creer. Creer. Entramos al reposo cuando creemos. Entonces realmente el reposo consiste en creer, hermano, en Cristo. Pero es muy general decirlo así. Yo creo en Cristo. Es que creemos en la obra que Él hizo fuera de nosotros. Eso que murió en la cruz, que derramó su sangre. Eso que Dios estaba reconciliando consigo mismo, o reconciliándose con el hombre, consigo mismo, con el hombre, no tomándoles en cuenta los pecados. Es como que usted vaya, hermano, vaya a la calle, te encuentras un asesino, malo, y que usted le diga al asesino, ¿sabe qué? El Señor ha pasado por alto tu pecado. Ya el Señor no te está condenando por ese pecado, porque Cristo pagó por ti.
Pero ¿qué tengo que hacer? Ábrale tu corazón al Señor. Reciba a Jesucristo en tu corazón. Confíe en la obra de Cristo. Confíe en Él. Crea en Él. Recíbalo, reconózcalo. Y acércate al Padre y dígale: Padre, perdóname, Señor. Perdóname. Yo quiero estar en paz contigo. Señor, te recibo en mi corazón. Te reconozco en mi corazón. Y entonces, hermano, el más malo va a comenzar a experimentar la obra de Dios. El apóstol Pablo dice que él era el más grande de todos los pecadores. Y es interesante que Dios lo toma a él para que se convirtiera en ministro suyo, para que se convirtiera en predicador suyo, porque era el más grande de todos los pecadores. Para usted, ¿cuál es el pecador más grande, hermano? La Biblia dice que Pablo era el más grande. Para usted, ¿cuál sería el pecador más grande? ¿Sabe por qué Pablo dice que él era el más grande? Porque él perseguía a la iglesia y él mataba a los que creían en Cristo. Él los aborrecía con todo su ser, a los que creían en Cristo. Y si por él hubiera sido, los mata a todos, los destruye a todos. Y él dice que por esa causa él era el más grande. Él no estaba mintiendo, hermanos. Y resulta que ahora el más grande pecador, viene hablándonos de la reconciliación, de que Dios no les estaba tomando en cuenta. Dios guarde Dios nos tomara en cuenta los pecados a todos, hermanos. Ninguno de nosotros estaríamos salvos. Ninguno de nosotros, hermanos, podríamos ni soñar con ir un día, hermanos, a pasar la eternidad con Dios. Ninguno, hermanos. Todos estaríamos perdidos irremediablemente si Dios mismo no decide reconciliarse con el hombre. Si Dios mismo no decide poner nuestro pecado, cargarlo sobre su Hijo, y que toda su ira fuera descargada sobre su Hijo, diciendo el Señor: por causa de este sacrificio de mi Hijo, yo los perdono a ustedes. Cuando comenzamos a entender eso, nos comenzamos a enamorar de Cristo, nos comenzamos a apasionar por el Señor, comenzamos a amarlo con todo el corazón. Apóstol, pero usted dijo de entrar al reposo. Sí, hermano, sí. La gente está luchando contra el pecado. La gente está viendo a ver cómo deja de pecar, cómo dejo de ser malo. Escuchando una sarta de predicadores mete miedo, que solo andan, hermanos, asustando porque ellos no han experimentado el reposo de Dios, porque ellos no están creyendo en el Señor Jesucristo y en su obra. Y entonces, hermanos, están hablando de estas cosas, de juicios. No entienden, hermanos, no entienden. No entienden. Y lo peor de todo, hermanos, respetuosamente se lo voy a decir: a algunos de ustedes les gustan esos mensajes, les gusta oír, hermano, a un predicador que hasta que cuando habla casi huele a azufre lo que dice, hermano, porque es más diabólico, es más condenador que el diablo. La Biblia dice que el diablo nos acusa delante de Dios todos los días, dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 11 o 12 de Apocalipsis. Dice que Él nos acusa con Dios. Pero cuando nosotros comenzamos, hermano, cuando entramos al reposo, Él no nos puede acusar. Él será puesto por estrado de nuestros pies y Cristo será exaltado. Cristo será glorificado por su obra gloriosa a nuestro favor. Si usted lo cree, alábelo. Aleluya. ¿Por qué no le da ese aplauso fuerte, iglesia? Désela. Désele ese aplauso al Rey de Gloria, al Rey de la Gloria. Oh Señor, gracias.
porque lo pusieron a él como propiciación. Pero ya él, hermano, resucitó sin ninguna relación con el pecado. Ya él lo llevó, ya él lo cargó. Y ahora, hermano, la obra que él está haciendo y que quiere hacer. Por eso lo dice aquí, hermanos, en este pasaje de Romanos capítulo 5. Dice versículo 10, volvamos a Romanos 5:10, donde dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Ven, hermano. Entonces la primera parte de nuestra salvación es la reconciliación. O sea, hermanos, el Señor pasó por alto nuestro pecado, nos perdonó, nos reconcilió. Él no está enojado con el hombre. Ahora, mi hermano, si alguno de ustedes tiene miedo, quítese ese miedo, acérquese a Él con confianza, acerquémonos al trono de la gracia para decirle: Señor, yo te pido perdón, Señor, por lo que hice, por todos mis pecados pasados. Señor, perdóname. Ya sé que tú, Señor, no estás enojado, que tú te reconciliaste conmigo en la cruz. Pero, Señor, yo también quiero reconocer delante de ti que pequé, que fallé, que hice lo malo. Y aquí vengo, Señor, a aceptar tu perdón, a aceptar la reconciliación que tengo, Señor. Y ahora quiero experimentar la segunda parte de la salvación. ¿Cuál es? ¿Cuál dice ahí? Mucho más estando ya reconciliados. Todos los que estamos acá estamos reconciliados. Todos los que andan en la calle están reconciliados. Hasta esos hermanos que los que sí son repugnantes, que sí es repugnante el pecado de la homosexualidad. Claro que es repugnante. Una señora de Inglaterra, dijo ella: prefiero ir a la cárcel que llamar mujer a un hombre. Porque parece que en Inglaterra, si un hombre se cambia de sexo a mujer, y si no lo reconocen como mujer, va para la cárcel la persona. Ella dijo: prefiero ir a la cárcel que reconocerlo como mujer. Para mí es muy repugnante, hermanos, pero tengo que aceptarlo. Es muy grande, es muy gloriosa la muerte de Cristo, su sangre. Es muy gloriosa, es muy grande. Fue muy grande el juicio que cayó sobre él, y fue muy grande la carga del pecado que fue puesta sobre él. Todos los pecados de la humanidad. Pero, hermanos, el error gravísimo está en que algunos sí entienden esto. Hermanos, ya Dios nos perdonó, ya. Sí, una cosa es que somos perdonados, que ya Dios está reconciliado con el hombre. Pero, hermanos, tenemos que entender que falta la segunda. Y la segunda es, dice: seremos, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan? Todo eso, si ustedes no han puesto atención en estas pasadas, hermanos, no van a entender. Y entonces, hermanos, van a vivir un cristianismo feo y no van a poder entrar al reposo. Cada enseñanza, por eso usted no debería faltar nunca, hermano. Ustedes, algunos hermanos, vienen de vez en cuando. Dios mío, usted no ama, usted no desea su salvación. Usted menosprecia, hermano, la obra que el Señor quiere hacer en tu vida hoy. No debería haber nada más importante para usted que ahora experimentar la salvación del pecado. Una cosa es que hemos sido perdonados, una cosa es que hemos sido reconciliados, y otra cosa es que seamos salvos del pecado, libres del pecado. A eso la Biblia le llama transformación. A eso la Biblia le llama conformados a la imagen de su Hijo. Y entonces, hermanos, entramos al reposo por el creer. Oímos, hermanos, la palabra creyéndola. ¿Estaremos creyendo? Porque se entra al reposo por creer.
por creer en algo que ya Él hizo fuera y por algo que Él quiere hacer dentro de nosotros hoy. Y entonces, hermanos, comenzamos a experimentar la gloriosa salvación. Comenzamos a experimentar esta gloriosa salvación, esta obra gloriosa dentro de nosotros. Y entonces, hermanos, también vamos a creer que esa obra que se llama salvación, nosotros no podemos hacer nada para cambiar. Que lo único que tenemos que hacer es creer que aquel que murió en la cruz, aleluya, que fue sepultado, que se levantó de los muertos al tercer día, o sea que resucitó, y que resucitó ya sin ninguna relación con el pecado por el cual murió, porque cuando murió en la cruz murió cargando el pecado de la humanidad y la ira de Dios sobre él, Dios reconciliándose con el hombre en Cristo Jesús. Pero ya él, hermano, ya hizo esa parte. Ahora él resucita sin ninguna relación con el pecado, y ahora, hermano, él ha venido a morar a tu corazón para libertarte, o sea, como dice ahí, para salvarte, para salvarnos del pecado en nosotros, del poder del pecado, no de los pecados. De los pecados Él los pasó por alto, Él no los está tomando en cuenta, pero el pecado es alguien que produce el pecar en nosotros. Y ahora la salvación tiene que ver con la destrucción del pecado en nosotros, no de los pecados, sino del pecado. ¿Lo creen? Y entonces usted va a comenzar a reposar. Hay un montón de personas dizque pagando el precio para ser más buenos, para ser más santos. Y comienzan las jactancias. Yo oro más que usted, yo leo más la Biblia. Es que sí, es que eso se debe hacer, pero eso se debe hacer, hermanos, como resultado y no para un resultado. Y entonces se piensa, hermanos, que aquel es más santo. ¿Por qué? ¿Por qué aquel es más santo? Y que aquel otro es más, que aquel tiene más unción. ¿Y por qué pensamos así? Todo esto se trata de que podamos creer. Todo esto se trata, hermanos, de que podamos creer. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. ¿Cómo es que entramos al reposo? ¿Se acuerdan que lo leímos Hebreos 4:11? ¿Cómo es que entramos? Pero no, Hebreos 4:2, 4:3. Dice, pero los que hemos creído, entramos al reposo. Pero los que hemos creído, ¿qué? Lo que yo les he enseñado hoy, hermanos, que es lo que está aquí en la Escritura. Por lo menos crea y trate de pasar más tiempo a solas con Dios, para que el Señor lo haga entender en tu corazón, para que el Señor le revele en tu corazón, para que usted pueda ver en tu corazón. Pero lo más importante es que Dios pueda ver en tu corazón que usted cree en eso. Porque el creer, hermanos, según dice Romanos, vean lo que dice Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9, versículo 10. Versículo 9 y 10 dice, en el 9 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? ¿Dónde hay que creer? ¿Dónde es que uno cree? En el corazón. Y creyeres en tu corazón que ¿qué? Que Él resucitó. Amén. Y creer es ver.
Creer es ver. Y realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo, y si vieres en tu corazón a Cristo resucitado, si lo vieres, porque creer es ver, cosas que ojo no vio. Los hombres no pueden ver a Cristo resucitado. Los hombres solo creen en la resurrección histórica. Y algunos ni siquiera creen en eso. Pero aquí dice, hermanos, que si nosotros creemos, realmente, hermanos, voy a leerles, esto yo lo escribí, hermanos, se los voy a hacer leído. Escuchen. ¿Qué es creer? Creer es ver lo que no ha sucedido en lo natural, como que ha sido hecho por el Señor en lo espiritual. Realmente el creer implica que yo lo veo, que yo lo vea hecho y que el Señor pueda ver lo que creo en mi corazón. Que Él vea dentro de usted lo que usted cree. Él tiene que ver dentro de usted lo que usted cree en el corazón. Porque es con el corazón, dice acá, a ver lo que dice, hermanos, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. ¿Y qué es lo que tenemos que creer en el corazón, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que creer en el corazón? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí que hay que creer en el corazón? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó a Él, que Él está vivo, si lo creemos en el corazón, ven, hermanos, eso es entrar al reposo. Creer en eso es entrar al reposo. Pastor, ¿cómo hago para creer? Mi hermano, pase un poco más de tiempo con Él a solas. Pídele al Señor que le ayude a ver esto en tu corazón, a experimentar esto en tu corazón, hermano. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree. ¿Con qué es que creemos, hermanos? ¿Con qué? Cuando la Biblia habla del corazón, ¿de qué está hablando, hermanos? Está hablando del alma, del hombre interno. No tiene que ver nada con el cerebro. No tiene que ver nada con una información, hermanos. Yo les estoy dando una información para que usted la atesore y la guarde en su corazón. Y que usted le diga, Señor, yo quiero ver en mi corazón a Cristo. Por eso es que nosotros en esta congregación, hermanos, hablamos de la venida de Cristo hoy a nuestro corazón. Por eso es que no estamos esperando una venida futura. Porque si Cristo no está en el corazón de los hombres, esos hombres nunca podrán ser salvos. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que confesamos que Cristo ha venido a nuestro corazón, que Él resucitó de los muertos y que ahora, hermano, después de haber efectuado la purificación en la cruz, después de haber vencido a la muerte, después de haber avergonzado públicamente al diablo, ahora Él se levantó de los muertos sin ninguna relación con el pecado y ha venido a morar a nuestro corazón, a salvarnos del pecado. Confieso que el Señor está en mi corazón. Confieso que Él ha venido a mi corazón, que Él mora en mi corazón. Y cuando creemos eso, experimentamos la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. No es pastores y predicadores que han establecido en sus iglesias regímenes para que la gente sea mejor. No es porque hagan
retos extremos. Esto no es para ustedes porque nosotros no practicamos esto. Esto es para los que me están viendo por la internet. No se trata de que hagamos retos extremos. No se trata de que nos vayamos 2 o 3 noches a una montaña, a cruzar ríos, a aguantar hambre, a aguantar fríos. No se trata de eso. Eso es menospreciar la obra de Cristo. El que haga eso está diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz, que el Cristo que resucitó y que ha venido a nosotros, no es suficiente para salvarnos. Él no necesita de mi esfuerzo. Él es suficiente en sí mismo para salvar a todos los que creemos, hermano. Si usted cree que el Señor llevó a cabo en la cruz una obra completa y perfecta, que Él, hermano, llevó tus pecados en su cuerpo, que Él se levantó de los muertos, que Él vive por los siglos de los siglos y que ahora usted lo tiene en su corazón, entonces, mi hermano, usted experimentará la salvación. Yo confieso con mi boca que Cristo es mi Salvador. Yo confieso con mi boca que Él está obrando poderosamente en mi corazón, que el pecado en mí no tiene más poder que Él, que Él es más poderoso que todo el pecado y que Él lo destruye en nuestro corazón. Y entonces descansamos en Cristo. Entonces reposamos en Cristo, en su capacidad, en su poder para obrar poderosamente ahora en nosotros la salvación. Eso es lo que significa Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por Cristo soy salvo. Apóstol, pero ahí no dice así. Ahí dice que por gracia soy salvo. Es lo mismo. Aquí dice, hermanos, que el que salva. Bueno, en Romanos decía que el que nos salva es Cristo. Aquí dice que por gracia sois salvos. No se está contradiciendo, es el mismo escritor. Nada más que allá dice, hermano, que es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, serás salvo. ¿Verdad que no hace falta ir a recorrer montañas? ¿Que no hay que pagar un precio? Que lo que tenemos que hacer es creer, y que cuando creemos reposamos, entramos al reposo, y entonces le damos libertad completa, Pedro, Pablo, a Él para que Él haga la obra. Y entonces, hermanos, no tenemos que meternos a una terapia. No tenemos que ir a meternos allá, hermanos. Esto no se trata, la salvación no se trata de dejar un vicio. No necesitamos ni alcohólicos anónimos ni narcóticos anónimos. No necesitamos, hermanos queridos, amansalocos, me perdonan la palabra. Nada de eso. Lo que necesitamos es creer. Creer en algo que ya sucedió y en algo que está sucediendo. ¿Estará sucediendo algo, hermana Marta, en usted? Algunos dicen: no, yo fui salvo hace 20 años. Yo fui salvo hace 30 años. Ajá, ¿en serio? ¿Y salvo de qué? No dudo que haga 20 años que Cristo vino al corazón, pero vino para salvarlo. Y entonces aquí Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de creer. O sea, la gracia opera, la gracia obra, la gracia nos salva cuando nosotros creemos. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ese versículo. Que cuando nosotros creemos, la gracia nos salva. ¿Qué es la gracia? ¿Una doctrina? ¿Una palabra? No. La gracia es nuestro Señor. Bástate mi gracia, dijo el Padre un día a Pablo. Porque Pablo estaba en una lucha, ¿verdad? En una lucha
Quería vencer un aguijón, el aguijón del pecado. Y el Señor le dijo: Pablo, paz. Pablo, tranquilo. Bástate mi gracia. Y eso se lo digo a ustedes también, hermanos. Cristo es suficiente. Creamos y volvámonos a Él todos los días de nuestra vida. Todos los días. Procura vivir un día a la vez. Procura eso. Ya hoy vamos terminando el día. Mañana cuando lo empiece, dígale: Señor, no me dejes caer hoy en la tentación. Dígale: Señor, líbrame del maligno hoy. No quiero pecar hoy. No quiero fallarte hoy. No quiero hacer lo malo hoy. Dígale: Señor, dame el pan nuestro de cada día. Lléname hoy de Cristo. Que no nos hagamos un montón de holgazanes. Pasemos tiempo a solas con Dios. Pero no pensando que porque paso mucho tiempo es que voy a ser muy bueno. Sino pase tiempo para que Él te hable, para que lo conozcas, para que lo escuches. La semana que viene, si Dios lo permite, yo voy a hablar, hermanos, de los resultados de pasar tiempo a solas con Él. ¿Quiere usted, hermano, que Él produzca en ti el querer como el hacer? Entonces ocúpate tanto de Él como de que el Señor obre en ti la salvación. Deja que Él ponga en ti lo que Él quiere que creas. Él es el autor de nuestro creer. Él nos pone a creer. Esto que les estaba leyendo, hermanos, el creer implica que yo lo vea hecho y que el Señor pueda ver lo que creo en mi corazón también. Y entonces allí es cuando Él dice: hágase conforme has creído, o hágase conforme lo estás viendo. Y entonces comenzamos a ver a Cristo resucitado en nosotros. Yo creo que Él está en mí. Y hermano, y con mis ojos de la fe o espirituales lo veo. Lo veo obrando en mí. Lo veo actuando en mí, pero también lo veo actuando en ustedes, hermanos. Yo lo veo. Yo sé que Él está en usted. No obstaculice la obra de Él. No meta tus manos. Me acuerdo, hermano. Es que se me quedó tanto que quería decirles hoy, hermano. Me acuerdo, bueno, esto sí se lo voy a leer. Yo sé que ya son pasadas las 8, pero quiero que lo veamos, hermanos, aunque sea rápidamente. Capítulo 4, hermanos, de Romanos. Versículo 16. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Hay dos descendencias de Abraham: los que vivían por la ley y los que no teníamos ley, los que vivimos ahora por la gracia, los que experimentamos la gracia. Versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creyó. Ven, hermanos, que siempre es creer. El cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos?
el Padre, Cristo, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién llama las cosas que no son como si fueran? El Señor. Versículo 18 dice, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ojo, verso 19 dice, y no se debilitó en la fe, o sea, en el creer, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Sí, porque Dios le había dicho que iba a tener un hijo a esa edad, y ya estaba muy viejito. Pero dice, él no se debilitó, dice, en la fe, cuando comenzó a verse que ya no podía tener intimidad con su esposa. Dice, y no se debilitó en la fe, o sea, en el creer, no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Imagínense, hermanos, Dios le dijo, Abraham, te voy a dar un hijo, y hermano, y lo único que él tuvo que hacer fue creer, o sea, entrar al reposo. Entrar al reposo es, mi hermano, dejar que sea Dios el que haga. Por eso casi a todos, hermanos, Dios nos lleva a un punto donde, hermano, uno dice, no sé qué hacer ya. Cuando usted llegue a ese punto, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Cuando usted llega al punto cero, que usted dice, no encuentro salida, no sé qué hacer, no sé cómo cambiar, no sé cómo hacer esto, no sé. Cuando llegue a ese punto, hermano, es Dios que lo lleva para que entres al reposo. Y Abraham dijo, bueno, ya Señor, si tú lo dijiste, yo lo creo. Voy a ser padre de multitudes. Mi esposa va a ser madre a los 90 años. Ya dejó de ovular, ya no tiene menstruación. Siempre fue estéril, pero si tú dices, Señor, que tú lo haces, yo reposo en ti. Yo digo amén, yo lo creo, yo lo creo. Ven, hermanos, ven. Así es como Dios hace las cosas. Cuando nosotros no podemos hacer nada, y Él nos dice que Él lo hace, y el que cree entra en el reposo. Y entrar en el reposo, hermanos, es dejar que Dios haga lo que nosotros por ningún medio podemos hacer. ¿Cómo usted puede ser salvo? ¿Cómo usted puede ser santo? ¿Cómo usted puede ser puro? ¿Por sus fuerzas? ¿Por sus medios? No. Dios tiene que llevarnos al punto cero, en que yo diga, no puedo hacer nada para ser bueno. Y entonces Dios nos habla como nos está hablando en esta noche, diciéndonos. Y la parte que nosotros tenemos que hacer es esta que hizo Abraham. Mire lo que dice. Y ahí termino. Dice, versículo versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortalece uno en fe? O sea, en el creer. ¿Cómo se fortalece uno, hermano? Dice ahí, dando gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú me perfeccionas. Gracias, Señor, porque tú haces esto en mí. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo glorioso en mí. Gracias, Señor, porque tú me llevas de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Te doy la gloria a ti, Señor. No es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, es por tu poder, es por tu gracia, Señor. Amén. Amén. Y no nos debilitamos en la fe. Hermano, el dictamen fue fatal. El diagnóstico terrible. Pero nos fortalecemos en fe. Usted es una hija, un hijo de Dios. Y Él te saca, hermano, de esa situación. Te sana esa enfermedad, te saca ese problema, te cambia porque te cambia, te hace santo porque te hace santo. Pero usted tiene que fortalecerse en la fe, dando gloria a Dios. Señor, no es por mi fuerza, no es por mi medio, es por tu gracia, es por tu poder
es por tu espíritu, Señor. Y entonces entendemos que no es con espada, que no es con ejército, es con tu espíritu, aleluya. Ha dicho el Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano.